En esta pregunta, se nos dan 4 funciones diferentes aquí a la derecha, y se nos pide encontrar o evaluar varios valores de función, así como determinar las entradas o x dado el valor de la función. Estas dos primeras preguntas tratan sobre la función f de x graficada aquí en azul. Para evaluar f de 4, queremos encontrar el valor de la función, o salida, cuando la entrada es 4. Debido a que tenemos una función de x, también podemos pensar que esto determina la coordenada y cuando la coordenada x es 4. Entonces, mirando el gráfico, observe cómo aquí es donde x es igual a 4. Y observe cómo el valor de la función de coordenadas y en este punto es positivo 3. Nuevamente, este es el punto 4, 3, lo que significa que f de 4 es igual a 3. Luego, se nos pide determinar x, o la entrada, cuando f de x, el valor de la función, es negativo 3. Entonces, el valor de la función f de x es igual a 3 negativos es la coordenada y ahora estamos buscando la coordenada x cuando y es igual a 3 negativos. Entonces, nuevamente, analizando la función, aquí es donde y es igual a 3 negativos. Y observe cómo la entrada tendría que ser negativa 2 en este punto. Las coordenadas de este punto son 2 negativas, 3 negativas. Cuando f de x o el valor de la función es negativo 3, la entrada, o x, es negativa 2. Entonces, cuando se nos da f de x es igual a 3 negativos, estos 3 negativos son el valor de la función, la salida o la coordenada y. Las siguientes dos preguntas tratan sobre la función g, que se dio aquí como un conjunto de pares ordenados. Para evaluar g de 54, nuevamente estamos buscando el valor de la función, o salida, cuando la entrada es 54. Nuevamente, tenemos una función de x, por lo que estamos buscando una coordenada x de 54, que está aquí. Y observe cómo el valor de la función, o salida, que también es la coordenada y, es 70. Entonces g de 54 es igual a 70. Y ahora queremos determinar x cuando g de x es igual a 62. Nuevamente, aquí 62 es el valor de salida o función, que debería ser la coordenada y, así que ahora estamos buscando una coordenada y de 62, que está aquí. Observe cómo cuando el valor de la función es 62, la entrada, o x, es 56. Entonces, si g de x es igual a 62, x debe ser 56. Las siguientes dos preguntas tratan de la función h donde h de x es igual a 7x menos 3 negativos. Entonces, para evaluar h de 14, nuevamente estamos buscando la salida o el valor de la función. Cuando la entrada, o x, es igual a 14. Avancemos y busquemos el valor de esta función en la siguiente diapositiva. Entonces, para encontrar h de 14, sustituimos 14 por x. Eso sería negativo 7 veces 14 menos 3. Que es igual a negativo 98 menos 3. Lo que equivale a 101 negativo. Entonces h de 14 es igual a 101 negativo. La segunda parte de esta pregunta nos pide que encontremos el valor x o la entrada cuando h de x, la salida, es igual a 74, lo que significa que ahora sustituiremos 74 por h de x y resuelve para x. Entonces queremos resolver la ecuación 74 es igual a 7 negativos menos 3. Aquí tiene una ecuación básica de 2 pasos, por lo que agregaremos 3 a ambos lados. Entonces tenemos 77 es igual a 7x negativo, y, por supuesto, esto es 0. Dividimos ambos lados por 7 negativos. Tenemos 11 negativos iguales a x. Por supuesto, x es igual a negativo 11. Avancemos y grabemos esto en la diapositiva anterior. Teníamos 101 negativos aquí, y 11 negativos aquí. Y ahora para las dos últimas preguntas. Estamos trabajando con la función p de t, así que ahora observe cómo la entrada es t y la salida, o el valor de la función, es p de t. Entonces para evaluar p de 54. Buscamos el valor de la función cuando la entrada, o valor t, es 54. Observe que t es igual a 54 aquí. Cuando t es igual a 54, la salida, o el valor de la función, es 20, y por lo tanto p de 54 es igual a 20. Y finalmente, vamos a determinar t, la entrada, cuando p de t, la salida es igual a 17. Así que ahora estamos buscando una salida, o valor de función, de 17, que, observe, ocurre aquí. Cuando el valor de la función, o p de t, es igual a 17, observe cómo la entrada, o t, es igual a 56. Y por lo tanto cuando p de t es igual a 17, t es igual a 56.
Espero que hayas encontrado útiles estos ejemplos.